Hola, ti parla Rubén Cedeño desde Trento, en medio de un mercado público donde se ha venido toda Italia y aquí lo único que recibimos son empujones y maltratos, pero no importa. Al fondo ven la Catedral de San Vigilio, que fue a lo que vine aquí a Trento, porque aquí fue donde se realizó el Concilio de Trento, que fue tan importante para la Iglesia Católica. Allí se definió la misa como se hizo hasta el Concilio Vaticano II en 1963, la misa en latín, y que ahora está retornando la Iglesia de alguna manera a volver a hacer esta misa. Este concilio de Trento se hizo en el siglo XVI, se definió la misa porque en aquella época cada quien hacía la misa como le daba la gana. Y en este concilio se dijo, no, se va a hacer de esta manera, y luego del concilio, el Papa Pío V mandó a imprimirla y puso orden divino en ese desorden que había para aquel entonces. También se definió el catecismo, con el cual estudiamos todos nosotros que nacimos antes del Concilio Vaticano II en 1963. Yo por lo menos fui formado con la misa en latín y ese catecismo. Este lugar es muy importante, tiene esa impronta de orden que mantuvo a la Iglesia durante 500 años ordenada. Esto se hizo, este concilio, también en reacción a toda la reforma de Martín Lutero, para que la Iglesia se mantuviera dentro de sus principios y de su orden que llevaba desde el principio. Hoy en día ya esto no es tan grave, pero para aquel entonces sí era muy importante que lo que aquí se definió en el Concilio de Trento se hubiera hecho. Los quiero mucho, un beso. Continúo en Trento, frente al famoso cuadro que retrata el concilio. Esta parte que fue retratada aquí por este pintor fue en la iglesia de Santa María Maggiore, de aquí, de Trento. Trento está en plenos Alpes italianos. Estamos al sur de Suiza, prácticamente muy cerca de su frontera, y aquí, para la fecha en que estamos, que ya es finales del otoño, hace bastante frío y las cumbres de las montañas están nevadas. El pueblo es un pueblo muy alpino, agradable de estar, y el congreso se hizo aquí porque era un punto central para que todos los obispos y cardenales que fueron convocados a este concilio de toda Europa pudieran venir, porque es un punto fronterizo donde coinciden varias fronteras de varios países. Este cuadro refleja el comienzo del Congreso, la inauguración en la Catedral de San Vigilio. Se nota la pomposidad, el ceremonial y tantos asuntos propios de un comienzo de un concilio en aquella época.
Hola, te continúa hablando Rubén Cedeño desde Trento, al norte de Italia. En este momento, frente a la iglesia de Santa Maria Maggiore de Trento, no es la de Roma, donde está enterrado el Papa Bergoglio. ¿Por qué estoy aquí? Porque aquí también se hicieron reuniones del Concilio de Trento en el siglo XVI, o sea, fueron en dos basílicas, la catedral, la de San Vigilio, y aquí en Santa Maria Maggiore. Las dos iglesias tienen una importancia tremenda en todas las decisiones que se tomaron y que fueron radicales para el momento. Hoy en día no tendrían la importancia que tuvieron en aquel entonces, como por ejemplo, algo que ya les he conversado, decidir y unificar la misa para todo el pueblo cristiano, católico. Decidir un catecismo, que eso es importantísimo. Mucho se tiene que aprender de la Iglesia Católica porque ha mantenido ordenada su feligresía y sus creencias, a pesar de todos los ataques, a pesar de todos sus enemigos y principalmente pues los que tuvieron que afrontar en la época de este concilio, que fue un cambio radical en el cristianismo, que fue el que planteó Martín Lutero, que hoy en día tampoco se ve tan grave, pero en aquel entonces fue una catástrofe. Señores, Santa Maria Maggiore, una iglesia preciosa. Aquí se conserva una copia del cuadro, que ya también le he hecho el video del cuadro que se hizo, que era como una fotografía de una de las reuniones del concilio. Los quiero mucho. Me encuentro en el interior de la catedral de San Vigilio de Trento, donde se celebraron sesiones muy importantes del Concilio de Trento. Y aquí, debajo del altar mayor, se encuentran las reliquias de San Vigilio, que es el patrono de Trento. Debajo de este baldaquino extraordinario con columnas salomónicas. La catedral está decorada con cantidad de frescos muy antiguos, muchos de ellos ya con la pátina del tiempo. Un hermoso rosetón y el récord etérico de esta memoria tan extraordinaria que ha dejado aquí ese acontecimiento tan glorioso del Concilio de Trento en el interior de estas paredes.